a veces contusiones óseas a nivel de cabeza humeral, lesiones de tipo cartilaginosas, acromio claviculares, que es un poquito lo que les contaba yo al principio cuando vimos la reseña anatómica. Hay veces que también la articulación acromioclavicular sufre también un poquito de luxación, un poquito de desplazamiento, y esto modifica los espacios que hay entre la cabeza humeral y la articulación acromioclavicular. Así que bueno, esto como para tener una idea más generalizada. Las secuencias y planos que vamos a utilizar van a ser un coronal oblicuo. Acá hay un poco de lo que yo les decía, a veces no es un coronal estricto por la forma en que se encuentra la articulación. No es algo como sucede a nivel del pie, que cambia totalmente, pero sí ya le podemos llamar oblicuo porque no es un axial estricto como el cuerpo, pero sigue siendo una rodaja. Entonces tenemos coronal oblicuo, tenemos axial, tenemos eso que lo hacemos potenciado en T1, en T2 vamos a hacer coronal oblicuo, sagital oblicuo y axial, y el STIR vamos a hacerlo, generalmente lo podemos hacer en coronal o en axial, ¿sí? Ponemos planos a determinar porque, bueno, ya últimamente hace varios años que ya es una secuencia de protocolo, pero anteriormente se lo utilizaba solamente en los casos en que veíamos que era necesario utilizarla, como por ejemplo cuando había edema muscular o edema óseo, ¿sí? Ante un traumatismo intenso. Los parámetros de medición van a ser de 180 a 210, más o menos el tamaño del FOB. La relación señal-ruido la vamos a tener en la misma, entre 0,85 y 1,20, espesor de 4 milímetros, cara 0,10 de distancia entre corte y corte, ¿sí? Esos son más o menos los parámetros generales que vamos a utilizar. Para la programación de una axial, bueno, las imágenes que estamos viendo acá son todas potenciadas en T1. La primera es una imagen, ya vamos a dar algunas características especiales para poder ubicarse, pero bueno, yo creo que ustedes ya la tienen bastante clara. A veces los chicos en la universidad se prestan a confusión un poquito en cuanto a los planos, porque hay imágenes que son bastante parecidas, ¿no? Pero lo que estamos viendo acá son un plano coronal el primero. Fíjense que a veces si el FOB es un poquito más grande siempre vamos a ver algo de campo pulmonar. La segunda es un plano axial y la tercera un plano sagital y la tercera un plano axial. Bueno, en todas están potenciadas en T1, razón por la cual el músculo se ve isointenso, sería gris. Y bueno, y lo otro que tienen que prestar atención para poder identificar es a veces la forma en que vamos viendo anatómicamente cada una de las partes más importantes que tiene el hombro, de las más representativas, digamos, que tiene el hombro. Porque en algunos planos vemos una cosa y no vemos el otro, aunque a veces los planos pueden ser parecidos, ya vamos a ver algunas imágenes, pero los planos pueden ser bastante parecidos y eso hace que uno a veces se presta confusión. Por ejemplo, acá sabemos ver siempre el famoso conito con la bochita del helado, pero a veces también en el coronal se suele ver de la misma manera. Entonces, eso es lo que suele prestar la confusión, pero siempre en un plano o en el otro hay estructuras que las vamos a ver en uno y en el otro no. O sea que es cuestión de ir ubicándose en la representación del plano, ¿sí? Yo siempre digo que para ubicarse hay que mirarse a uno mismo, ¿no? Y manejarse con el mismo plano del organismo. Volviendo a lo que es la programación, podemos decir que los gradientes de campo para la programación coronal, axial, que la vamos a programar sobre un coronal, fíjense que a veces no es estricta a lo que es la ubicación del cuerpo. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer acá es que los gradientes de campo sean perpendiculares a la cavidad glenoidea. Ahí tenemos, tenemos la cabeza humeral, tenemos el glenum
y la gradiente de campo van a ser perpendiculares a ese gleno, ¿sí? Por supuesto que tomando desde encima de la articulación acromioclavicular, que es lo que vemos, hasta por debajo del labrum inferior. La programación sobre un sagital la vamos a hacer que sea perpendicular a lo que es la cabeza humeral, ¿sí? Normalmente podemos tomar el eje largo del húmero, ¿sí? Podemos decir que es bastante coincidente. Lo importante es que al menos uno de los gradientes de corte pase por lo que vendría a ser el tendón del supraespinoso, ¿sí? Porque acá arriba tienen ustedes en el sagital, van a tener la articulación acromioclavicular o van a tener el acromio o van a tener la clavícula, depende de la altura en donde esté el corte, pero entre la articulación, digamos, o el acromio y la cabeza humeral tienen el espacio por donde se va a insertar, en este caso lo van a ver de forma oval, ¿sí? Que es el ligamento, el tendón del supraespinoso, porque hace inserción justamente a nivel de la cabeza humeral. Bueno, y esta imagencita que estamos visualizando acá sería el plano axial que quisimos programar a través de los planos sagitales y coronales. Para la programación coronal oblicuo, fíjense que acá tenemos una axial, bueno, los tres son planos también, axial, sagital y coronal, y los tres son potenciaciones en T1. Si ustedes se fijan, respecto de las oblicuidades que yo les decía, este es el axial. Y esta parte que vemos acá es la parte del campo pulmonar. Si yo esto lo hiciera bien estricto, como tendría que ser un coronal, los gradientes irían en este sentido, ¿sí? Pero no estoy tomando lo que yo quiero ver de la articulación, que es lo que más me interesa, y sobre todo la articulación acromioclavicular. Hay dos formas en que se puede programar esto. Una es con la perpendicularidad a la articulación glenumeral, ¿sí? Una es esa. Y la otra es ir unos cortes un poquito más arriba, que sería un corte acá arriba, y seguir la dirección del supraespinoso, ¿sí? Este que vemos acá es el supraespinoso. Entonces nosotros con los gradientes de campo, el supra correría en esta dirección así como corren los gradientes. Entonces es otra forma de la cual nosotros podemos también programar. O buscamos la perpendicularidad a la glenumeral o directamente el paralelismo a la dirección del eje largo del supraespinoso. Respecto de la programación del coronal oblicuo sobre un sagital, vamos a hacer que los gradientes de campo sean perpendiculares a la cabeza humeral, sobre todo, digamos, porque a veces depende de la ubicación del brazo, si está más adentro, más afuera, las líneas pueden ser coincidentes o no con el eje largo del húmero, ¿sí? Pero nosotros no tenemos que tomar en cuenta, porque fíjense acá el eje largo se viene para este lado, y en realidad nosotros lo que nos interesa es ver la parte de la supraespinoso deltoides, que estamos viendo acá, y los músculos subescapular e infraespinoso, que son los, digamos, bueno, también tenemos el redondo menor, redondo mayor, pero es importante que acá los gradientes de campo sean perpendiculares a esta, digamos, a la cabeza humeral, ¿sí? Bueno, y esto que estamos viendo acá, ahí tenemos el deltoide, tenemos cabeza humeral, tenemos la glenoides, ¿sí? Y tenemos el supraespinoso acá, y acá, como estamos hacia la región anterior, tenemos el subescapular. Ya lo que es región posterior, veríamos parte también del supraespinoso y el infraespinoso. Bueno, y por acá abajo, ahí a esa altura, bueno, esto es parte del tendón del bíceps, y acá estaría el redondo menor. Después vamos a ver más imagencitas cuando terminemos de ver protocolos. Eso sería entonces lo que correspondería a la programación coronal oblicua de hombro.
Luego pasamos al sagital oblicuo, y el sagital oblicuo tampoco es un sagital estricto del hombro, ¿sí? Como plano corporal, sino que también nos centramos en la articulación. Entonces, para hacer este sagital, nosotros vamos a tratar de que los gradientes de campo sean paralelos a la articulación glenumeral. Acuérdense que hoy los gradientes para el coronal oblicuo venían perpendiculares a esta cavidad, ¿sí? A la articulación. Ahora son paralelos. De esa manera vamos a obtener un sagital que es esta y que vemos acá. Por supuesto que dependiendo, lo que yo les decía, la posición del húmero, y que tiene mucho que ver con la antena, porque una antena que generalmente, digamos, pasa por la región axilar, hace que el húmero, el brazo, ¿sí? el húmero quede un poquito más abierto de la región central, y eso nos cambia la posición, ¿sí? Por eso a veces no siempre lo vamos a averiguar. Sí es importante que aquellos antenas que son más de superficie y que apoyan por la región externa, hacen región anterior, región externa y región posterior, pero no pasan por la región axilar, hace que el brazo esté más pegado y tenemos una mejor posición para estudiar la articulación, ¿sí? Tenemos una pequeña desventaja en ese sentido, que a veces puede ser algún artefacto por movimiento, por el mismo movimiento respiratorio, por tener el antebrazo pegado a la caja torácica. Bueno, entonces, para la programación del sagital oblicuo, vamos a tener que los gradientes de campo van a ir paralelos entonces a la articulación glenumeral sobre un axial, van a ir paralelos a la articulación glenumeral, porque acá tenemos la articulación glenumeral, paralelos a la articulación glenumeral sobre un coronal que no siempre es coincidente con el eje largo del húmero, ¿sí? Pero suele a veces coincidir con la perpendicularidad de la dirección que lleva el músculo supraespinoso. Recuerden que el supraespinoso viene acá, entonces tenemos que tratar de lograr un paralelismo, perpendicularidad con el músculo supraespinoso y paralelismo con la articulación glenumeral. Bueno, y esto es un poco lo que veríamos como plano sagital. Acá cambia lo que es la potenciación, porque tenemos el axial potenciado T1, el coronal potenciado T1 y el sagital potenciado T2. Fíjense que la señal del músculo es más hipointensa, es más negra en relación a lo que es el T1 del hombro. Y bueno, y por último, acá tenemos algunas imagencitas como para mostrar una región central anterior del hombro, es una potenciación T1, es una imagen bastante bonita, es con bastante buena señal, es un equipo 0.7 de General Electric. Acá estamos viendo parte del bíceps, vemos esa línea hipointensa ahí que es el tendón de la cabeza del bíceps. Bueno, cabeza humeral, deltoides, ¿sí? Supraespinoso, subescapular, y acá también tenemos el acromio. Y un poquito más acá saldría, ahí estaría la articulación con la clavícula, pero bueno, la clavícula no la estamos viendo porque es mucho más anterior. Tendríamos que ir unos cortes más anteriores para poder visualizarla. Pero bueno, esto es más o menos lo que corresponde a un protocolo de resonancia magnética de hombro. No sé si tienen alguna pregunta que quieran realizar, alguna duda de lo que hemos visto acá de rezo de hombro. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a pasar a resonancia magnética de codo. Al final pudieron abrir ayer los power después que los mandé en PDF, ¿no? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, hay un librito que creo que también le subí ayer, que es de Costa, de resonancia magnética, que está muy, muy claro.
y bueno, ahí tienen para ampliar, inclusive los que hacen resonancia magnética, está bueno para tenerlo en servicio, ¿sí? Y tienen para, por las dudas que no me hayan entendido a mí algunas cosas, bueno, tienen los links que les mandé y también ese libro que está muy, muy bueno, ¿sí? De todas maneras, me puede volver a preguntar en cualquier momento. Bueno, vamos a continuar con resonancia magnética de hombro, de codo, de codo. Vamos a un poco de reseña anatómica del codo. Bueno, tenemos en la región anterior lo que es el bíceps braquial. Este siempre hacemos hincapié porque suele ser motivo de estudio cuando se nos corta el tendón del bíceps braquial, ¿sí? Generalmente suele pasar acá cerca de la inserción con el cúbito. Generalmente también pasa que a veces tienen desgarro y es por la sobreexigencia que se le suele dar normalmente en los gimnasios. Eso hay que ser muy, muy cauto, pero a veces se les exige tanto que terminan con un músculo dañado. Bueno, acá estamos viendo algunas de otras consideraciones, como vemos el húmero. Estamos viendo, bueno, el nervio cubital, que sí es bien superficial, el radio, perdón, la inserción es radial, no cubital, el cúbito, ¿sí? Y algunas bandas ligamentarias, ¿sí? Como los ligamentos colaterales, tenemos el medial y el colateral externo, que son húmerocubitales o húmeros radiales. Bueno, como siempre vemos tendones que son anulares, que son en realidad los que nos van a estar sosteniendo la articulación del codo, ¿no? Como estamos viendo acá, la región ósea y región tendinosa. Este es el tendón del bíceps insertado en el radio, como que hemos cortado para que se visualice. Bueno, acá sobre el cúbito, la inserción, hay como una rugosidad, que es la inserción del músculo braquial. Esto que mostrábamos recién en la imagen anterior y esto que son los ligamentos colaterales, el colateral cubital y el colateral radial. Este es externo, este es interno. Y bueno, y estas son cápsulas articulares. Y después tenemos los epicóndilos, que esto de los epicóndilos del húmero, el externo o el medial, generalmente lo usamos como referencia para programar, ¿sí? En algunos de los planos lo sabemos usar como referencia. Así que bueno, esto es como para tener una idea generalizada de la anatomía, ¿sí? Bueno, acá no me está mostrando, pero tenemos el bíceps braquial acá y por la región posterior viene el tríceps, ¿sí? Que también es bastante importante, pero no sufre tantas, no es tan traumatizado como el bíceps braquial. Respecto de las antenas que vamos a utilizar, bueno, vamos a utilizar la CP, la multipropósito flexible y la CP Extremity, ¿sí? Estas son array. Acuérdense siempre que el término array es como que nos da una mayor calidad de antena y de bobina para la recepción de información, recepción y en algunos casos emisión, ¿sí? En algunas bobinas que son emisores y receptores. La posición del paciente va a ser en decúbito supino prono, y ahora paso a explicar por qué. Dice, dependiendo de la aparatología y centrando a nivel de la flexura del codo. Esto del tema de que sea prono o supino va a depender del tipo de equipamiento. Por ejemplo, los equipos abiertos, que son con configuraciones en C, los podemos trabajar de forma supina, porque nosotros tenemos una camilla que es bastante ancha y podemos desplazar el cuerpo hacia un costado para que el codo nos quede en la región lateral del organismo y que podamos de esa manera enchufar, digamos, poner, acomodar la antena para que podamos hacer el estudio. Entonces nos ponemos en posición anatómica y automáticamente se puede hacer el estudio perfectamente bien. No pasa eso con los equipos cerrados. En los equipos cerrados, ustedes saben que el cuerpo, salvo que sea un niñito, que es algo que es
tiene un cuerpo muy chiquito, pero si no, cualquier persona adulta entra muy justo dentro de lo que es el tubo. Entonces no tenemos la posibilidad de podernos correr hacia un costado para poder apoyar el codo y acomodar la antena. La antena también ocupa su espacio, ocupa su lugar y tiene que estar en el isocentro del imán. No nos puede quedar corrido del isocentro. Entonces, en estos casos, lo que se hace, ¿sí?, es hacerlo en decúbito prono o decúbito ventral, con el brazo, no sé si ustedes me alcanzan a ver el imán, extendido hacia adelante. Y por supuesto que corremos un poquito la cabeza hacia un costado para que la antena quede lo más centrada posible en el isocentro del imán. De esa manera podemos obtener un buen estudio. Esa es la razón por la cual decimos, de acuerdo a la partología, que puede ser en decúbito supino o decúbito prono. Por supuesto, va a depender mucho del tamaño del cuerpo del paciente, ¿sí? Si ustedes lo pueden hacer en decúbito supino, por ahí es mucho más cómodo para el paciente que en decúbito prono. Pero generalmente los equipos cerrados se hacen todos en decúbito prono. Las preparaciones previas van a ser ayuno en caso de utilización de medio de contraste, y las indicaciones en general por traumatismo, artropatía, tumores, y bueno, dentro de lo que es la artropatía, entre todo lo que es articular, y dentro de los traumatismos en general, entre todo lo que son problemas con tendinosos, problemas ligamentarios e inclusive musculares. Las secuencias y planos que vamos a utilizar van a ser perdón, estaba dando ingreso. Secuencia y plano van a ser con potenciaciones T1 en los 3 planos. En el caso del codo, los 3 planos son bastante representativos. Podríamos decir que el coronal y sagital son los más representativos, pero los 3 planos son representativos. Así que vamos a hacer en T1 los 3 planos de estudio, coronal, axial y sagital. En T2 vamos a hacer coronal y axial, y en STIR vamos a hacer coronal y sagital. La secuencia de eco de gradientes, yo les había contado que era una secuencia que la podemos potenciar en T1 y en T2, de acuerdo al ángulo que le demos. ¿Se acuerdan que la primera parte, si lo trabajamos entre 30, 0 y 30 o 30 y 90, podíamos potenciar en T1, podíamos potenciar en T2. Así que esta secuencia de pulso es muy importante, sobre todo en la potenciación T2, para que sería el T2 estrella, no sé si se acuerdan, para poder diagnosticar lesiones cartilaginosas, ¿sí? Es una secuencia bastante sensible que se suele usar mucho en articulaciones. Entonces, también se lo usa mucho a veces en rodillas. Así que bueno, en esos planos a determinar, nosotros decimos, vemos en los otros donde tenemos duda de que puede haber una lesión de cartílago, una condritis, o una osteonecrosis o una osteocondritis, donde ya el cartílago no solamente que enfermó, sino que ya empezó a enfermar la parte ósea. Así que, bueno, nosotros vemos cuál es el mejor plano que estamos visualizando, y de última, si tenemos duda, lo hacemos en los 3 planos de estudio. Pero recuerden que también en estos casos jugamos un poco, si bien son secuencias rápidas y secuencias cortas, jugamos también un poco con lo que es el tiempo de exploración. Respecto de los parámetros de medición, vamos a utilizar FOB de 180 milímetros. Esto es para una persona adulta. Por supuesto que a veces en pacientes muy desarrollados muscularmente, 180 estamos muy justo, entonces tenemos que usar un poquitito más. 190, 200, 210, más o menos, que 210 ya estamos usando como un hombro. Lo mismo pasa en el hombro. En pacientes muy desarrollados deberíamos usar un poquitito más grande el FOB, ¿sí? La relación señal-ruido
es la misma, el espesor de corte es de 4 milímetros y la distancia de 0,10. Fíjense que acá, como no son espesores muy delgados, que no es el mínimo exponente del espesor, no hace falta que la lectura la hagamos intercalada, por eso no lo aclaramos. Respecto de cómo vamos a visualizar cómo vamos a programar los gradientes de corte. En este caso estamos teniendo la primera imagen es un sagital, la segunda es un axial y la tercera un coronal. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a hacer en la programación sagital es que los gradientes de campo sean paralelos a el eje largo del húmero del radio y del cúbito, radio cúbito humeral. Más o menos que pase por el centro de la articulación. Sobre un axial vamos a hacer, acá es lo que yo les decía de los epicóndilos, el epicóndilo lateral y el medial. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es trazar una línea imaginaria, ¿sí? Esto parte del húmero, trazamos una línea imaginaria que una ambos epicóndilos y vamos a hacer que sea paralelo a esa línea, a esa interlínea, digamos, que los gradientes de corte sean paralelos a esa línea. Y de esta manera vamos a obtener lo que vemos acá, lo que es húmero, vemos el epicóndilo externo, lateral externo, el epicóndilo interno o medial, vemos parte del ligamento húmero cubital y el radio humeral, que está de este lado. Y acá vemos la articulación del radio con el húmero y, bueno, esto que vemos acá que es la fosita olecraniana. Y es más o menos como para tener una relación directa de lo que estamos visualizando. Para la programación axial vamos a hacer que los gradientes de corte sean perpendiculares a ese eje largo radiocúbito humeral, ¿sí? Pasando por el centro de la articulación. Sobre un coronal es más referencial porque ya tenemos una línea articular, ¿sí? Entonces vamos a hacer que los gradientes de campo sean paralelos a esa línea articular, que se ve bastante bien, es bastante perfecta, porque fíjense que la estamos viendo ahí y la estamos viendo ahí. Entonces vamos a hacer que al menos uno de los gradientes de corte sea coincidente con esa línea articular, ¿sí? Bueno, y esto es lo que estaríamos viendo a nivel de codo. Estamos viendo parte del cúbito, que sería el olecranon, y parte de lo que sería el húmero. Y por último tenemos esta otra programación, que es la programación sagital, en donde los gradientes de campo van a ser perpendiculares a la línea, digamos, esa línea articular radiocúbito humeral que habíamos visto hoy. Hoy, para hacer el axial lo hacíamos paralelo, ahora lo vamos a hacer perpendiculares a esa línea, ¿sí? Sobre un axial vamos a hacer que sean perpendiculares a esa línea imaginaria que me une a ambos epicóndilos. Trazamos una línea imaginaria y ahí le damos la perpendicularidad a esa línea que me une a ambos epicóndilos. Bueno, y esto es lo que estamos viendo. Fíjense cómo se ve bien lo que es el bíceps braquial, inclusive en su inserción. Bueno, y esto que está acá arriba es el tríceps. Bueno, esto es más o menos lo que es lo que corresponde a la programación de hombro. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Si no, ya continuamos. Creo que vamos a terminar antes de lo previsto. Pero vamos a ver, vamos a hacer mucho hincapié en las imágenes hoy, ¿sí? Bueno, ahí les estoy compartiendo. Por supuesto que estamos viendo generalmente todo lo que es articular, ¿no? Vemos hombro, vemos codo y vamos a ver muñeca.
Ahora, que generalmente los estudios que más se solicitan por traumatismo, ¿no? Pero no se olviden que también pueden recibir, que eso es una cuestión de sentido común nada más, que pueden recibir solicitudes de resonancia magnética de muslo, de resonancia magnética de brazo, porque en una de ellas quieren ver si el músculo, el bíceps braquial, está desgarrado o no, a nivel central. Entonces, bueno, en esos casos nosotros ponemos la posición anatómica y hacemos los planos a lo largo. Ya tenemos que modificar un poco porque tenemos que tomar un poco más. Generalmente cuando nos piden brazos vemos dónde está la lesión y tomamos siempre una articulación como referencia, ¿sí? Entonces vamos a tomar, por ejemplo, la articulación del hombro si la lesión es próxima al hombro, o la articulación del codo si la lesión es próxima al codo. Generalmente, bueno, se busca por lesiones musculares, ya sea de tipo de desgarros musculares o tipo, bueno, musculares y óseas, de tipo desgarros o tumores, ¿sí? Y lo mismo pasa para la parte ósea, sobre todo tumores óseos. Así que bueno, en esos casos lo que tenemos que hacer siempre es los planos de estudios, los hacemos en coronal, lo hacemos en sagital, hacemos axial directamente sobre la lesión, no hace falta que cortemos todo, vamos con el axial, con el sagital y el coronal nosotros buscamos la lesión y con el axial directamente cortamos sobre la lesión, ¿sí? Y las potenciaciones siempre, como caballito de batalla que habíamos hablado, que es en la secuencia de Spineco, vamos a hacer potenciaciones en T1 y T2 y vamos a hacer STIR. Acuérdense que si encontramos algún tumor, la inyección del medio de contraste, por lo tanto tenemos que tener T1. Así que ahí nos salimos un poquito fuera de, si bien son protocolos que no los damos, quedan en evidencia que podemos utilizar cualquiera de los protocolos de las articulaciones, pero aplicarlos directamente en la región de estudio, que sería una región intermedia. Los STIR para supresión grasa son, en este caso, en la búsqueda de lesiones musculares, sobre todo más allá de lo tumoral, lesiones de desgarros, en este tipo de contusiones, contusivas, en este tipo de lesiones se ve mucho el edema, que a veces cuando los edemas son bajos, la secuencia potencial en T2 no los evidencia como los evidencia un STIR. Por lo tanto, es importante que hagamos un STIR para poder evidenciar bien el edema muscular, ¿sí? O el edema óseo. Muchas veces nos han llegado muchos deportistas amateur o nosotros mismos, ¿sí? Que hemos sufrido un golpe haciendo algún tipo de deporte y resulta que fue un golpe contusivo y a veces se va en el tiempo y no pasa el dolor, no pasa el dolor, y cuando hacemos la resonancia vemos que tiene un edema óseo. Entonces el edema óseo quizás es un poco más lento para poder cicatrizar, digamos. Así que, bueno, es importante el STIR porque el STIR nos va a suprimir la grasa, que nos da brillo y nos realza los líquidos. Y el edema es líquido. Bueno, vamos a comenzar entonces con la última partecita de miembro superior. En este caso vamos a ir directamente a resonancia magnética en muñeca. Acá tenemos una breve reseña anatómica de la parte ósea, radiocúbito, las hileras, las dos filas, una fila proximal y una distal de los huesos del carpo, escafoides semilunar, escafoides, semilunar piramidal y el pisiforme, que no está en la misma línea, siempre queda un poquito para la región anterior, y luego trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso anchoso, ¿sí? Fíjense que estas líneas no es una línea ósea perfecta, por lo tanto eso también lo vamos a tener que tener en cuenta cuando tengamos que programar, porque los gradientes son rectos, son gradientes que por el momento,
que tenemos cada avance en resonancia magnética que por el momento no son gradientes curvos, ¿sí? Por ahí podemos hacer algunas líneas curvas para hacer reconstrucciones. Si vamos a hacer alguna reconstrucción, por ahí podemos utilizar líneas curvas, pero no para la programación de los gradientes de campo, por el momento, como les decía. Bueno, visto la parte ósea, vamos a ver la región dorsal de la mano, donde vemos, bueno, todo lo que son los músculos extensores, todos los músculos por la región dorsal con todos los músculos extensores, y fíjense que tienen diferentes como compartimentos. ¿Se acuerdan que cuando vimos qué fue lo que vimos? Que vimos los compartimentos. Bueno, no me acuerdo ayer que estuvimos viendo algunos compartimentos o fue un comentario que hice, mostré alguna imagen. Bueno, a nivel de pie va a pasar lo mismo. Tenemos diferentes compartimentos y cada compartimento contiene a veces un músculo o contiene un grupo de músculos, ¿sí? Que bueno, que a nivel de la muñeca y de la mano ya vendrían a ser cuerdas tendinosas, como por ejemplo, fíjense acá, si nos venimos a esta de acá del medio, que es la que más tiene, nos está diciendo que tenemos los extensores, fíjense acá, extensores de los dedos, extensor del índice, el extensor del dedo del medio y los extensores del dedo meñique. Todo eso vienen de estos músculos, ¿sí? Extensores que terminan en cuerdas tendinosas para justamente darle el movimiento a cada uno de las falanges, digamos, de los dedos. Pero forman parte todos de un mismo compartimento, que es, por ejemplo, que es el compartimento número 4. Acá está puesto como compartimento número 4, como para que ustedes lo puedan visualizar, ¿sí? Pero después tenemos, por ejemplo, que viene acá, que va al dedo meñique, abajo, que es el extensor cubital del carpo, ¿sí? Llega hasta acá, hasta los huesos del carpo. Y se extiende. Que se extiende, por ejemplo, es del dedo meñique. Viene solo y tiene un compartimento solo, fíjense. Pero bueno, y esto que vienen acá, estos dos, es el aductor del dedo pulgar y el extensor corto del dedo pulgar. Son para las funciones que tiene el dedo. El dedo pulgar es un dedo que tiene mucho más movilidad en todos los sentidos respecto de los otros dedos desde el meñique hasta el índice. Entonces, bueno, esto es una región dorsal. Acuérdense que los tendones, músculos y tendones dorsales son extensores. Y en relación a los flexores, bueno, acá tenemos también el paquete vasculonervioso, que vendemos acá, dice trío radial, arteria, tendón, flexor, bueno, y tenemos también parte de lo que son todos los tendones flexores. Bueno, pasa el nervio mediano. Tenemos los tendones flexores superficiales, ¿sí? Que también van a los dedos y también forman compartimentos para fíjense acá, músculo flexor corto del pulgar. Bueno, tenemos los extensores de la región dorsal y los flexores de la región palmar. Bueno, eso vamos a ver ahora, eso como para tener un breve repaso anatómico. Vamos a hablar ahora de la antena. La antena también es una multipropósito flexible y una CP array para extremidades. Generalmente estas CP para extremidades son antenas rígidas. Acuérdense que las antenas rígidas tienen mayor durabilidad que las flexibles. La posición del paciente va a ser en decúbito supino prono. No hace falta que vuelva a repetirlo porque esto sucede lo mismo que cuando hicimos codo. Esto, al tener el brazo extendido hacia adelante, es para los equipos cerrados, y si no, los equipos abiertos lo podemos hacer en decúbito supino. La preparación previa es un ayuno en caso de utilización de medios de contraste, y las indicaciones generales: traumatismo, fracturas, lesiones ligamentarias, lesión de fibrocartílago triangular, que esta es una de las lesiones más marcadas, digamos, de
de la muñeca, ¿sí? Esto se puede dar, el fibrocartílago triangular es como un menisco y generalmente sufre traumatismo en la caída cuando uno apoya, que puede ir o no acompañado de fracturas, y cuando también hace golpes, ¿no? En las contusiones también hay una fuerza que hace el hueso del carpo sobre el cúbito y el radio, y eso hace a veces que tengamos lesiones de tipo cartilaginosa o del fibrocartílago triangular, ¿sí? El síndrome del túnel carpiano, esto también a veces se puede dar por desgarros o inflamaciones que terminan afectando directamente al nervio, y eso hace de que tengamos la sintomatología de las manos con hormigueos o que se nos duermen, ¿sí? Y eso generalmente por compresión del nervio en su paso por el túnel carpiano. Bueno, y después diferentes tipos de tumoraciones, ¿no? Tumoraciones, quistes. A veces tenemos quistes grasos que pueden ser muy comunes a esta altura. La secuencia de plano que vamos a utilizar van a ser T1 en los 3 planos, coronal, axial y sagital. Uno de los planos a veces más representativos son el coronal y el axial, ¿sí? Por eso fíjense que el sagital solamente lo hacemos en T1, salvo que estemos estudiando algún quiste o algún tumor, entonces ahí ya podremos repetirlo en algunas otras de las secuencias de pulso, pero si no lo vamos a hacer solamente potenciado en T1. El T2 lo vamos a hacer en coronal y axial, vamos a hacer un ecogradiente en coronal y el STIR o un FATSAT, un T2 con FATSAT, en planos a determinar, ¿sí? Generalmente lo vamos a trabajar también en cualquiera de los dos planos, que puede ser el coronal y el axial, que son los dos planos más representativos. Por supuesto que si encontramos alguna tumoración o nos están pidiendo por alguna tumoración, generalmente son bastante, suelen ser de tipo quísticas y son bastante palpables las tumoraciones a esta altura. Lo podemos hacer en los 3 planos de estudio, ¿sí? Pero recuerden también que a veces no es solamente hacer secuencias por hacer, sino porque eso nos aumenta el tiempo de exploración, sino que lo importante es saber qué secuencia y qué plano para que sea bien demostrativo, ¿sí? Los parámetros de medición. A ver, por ahí, si tenemos que hacer una medición de un tumor, lo tenemos que medir en todos los planos, ¿no es cierto? Entonces, por ahí lo podemos hacer en T1, los 3 planos, lo tenemos y ya tenemos para hacer las mediciones. Y por ahí no hace falta que en las otras potenciaciones lo hagamos también en los 3 planos. Así que bueno, por eso uno pone planos a determinar y ve en el momento que está haciendo el protocolo de estudio cuál es el mejor plano, porque ustedes ya una vez que llegaron al STIR ya van viendo cuáles son las diferentes las diferentes secuencias de pulso que se han ido saliendo, y tienen una visualización diagnóstica mucho mejor, que no es solamente un scout o la visualización directa, ¿sí? Los parámetros de medición, FOB de 160, esto por supuesto que es aplicable a el tamaño de la muñeca. Si tenemos pacientes pediátricos, los trabajamos con un FOB de 140, o el FOB mínimo que nos pueda dar el equipo. Acuérdense que no podemos llegar a un FOB de 10, ¿sí? Generalmente todos los equipos nos dan un FOB mínimo con el que se puede trabajar. Por ejemplo, el equipo 0.23 de Siemens nos trabajaba con un FOB mínimo para muñeca. Eso va a ir cambiando de acuerdo a la estructura que vamos a estudiar, ¿no? Pero para muñeca era de 140 milímetros, no nos permitía menos de eso. Entonces a veces nos tocaba hacer una resonancia de algún pediátrico, niñito de 1 añito, 2 añitos, y nos encontramos con que un FOB 140 todavía seguía siendo grande, ¿sí? Pero bueno, era lo mínimo que podíamos utilizar en ese caso, así que bajábamos los espesores de corte a la mínima expresión. La relación señal-ruido va a ser de 0,85 a 1,20, más o menos la misma. Los espesores de corte de 4 milímetros, por supuesto que si tenemos pediátrico lo podemos bajar a 3 milímetros, y la distancia entre corte de 0,10, ¿sí? Eso más o menos lo que vendría a ser parámetros de medición para la programación de un estudio de muñeca.
¿Cómo vamos a programar ahora? Bueno, para la programación coronal, fíjense que vamos a tener un plano axial. Este plano por ahí es un poco más bajo, porque fíjense que estamos viendo los huesos del metacarpo y no estamos viendo en realidad los huesos de la muñeca, que es lo que nosotros necesitaríamos ver, pero sí estamos viendo parte del grupo tendinoso de los músculos flexores o los tendones flexores, ¿sí? Tenemos tres planos, los tres planos están potenciados entre uno, el primero es un plano axial, el segundo es un sagital y el tercero es un coronal. E inclusive en este plano coronal, no sé si ustedes lo alcanzan a visualizar, tienen en el semilunar, fíjense que es el segundo huesito que vemos ahí, estamos viendo una lesión que es una lesión ósea, ¿sí? Puede ser alguna lesión isquémica por traumatismo, o una necrosis ósea. Bueno, sí, la isquemia termina siendo una necrosis ósea. Entonces hay que ver si esta lesión es recuperable o no, porque a veces este tipo de lesiones pueden romper el vaso nutricio y, bueno, deja de nutrir y termina como muriéndose el hueso, porque en definitiva el vaso nutricio del hueso es el que le da vida al tejido óseo. En el caso este de la programación coronal, vamos a tratar de que, bueno, lo primero que tenemos que hacer, que es algo que no lo dije, si bien la muñeca es bastante plana, lo que tenemos que tratar de hacer cuando acomodamos, la mano no vaya en forma de cucharita. Los huesos del metacarpo, son huesos que no están todos en la misma línea, como ustedes lo pueden visualizar acá. Entonces, a veces no lo podemos utilizar como referencia para acomodar los gradientes de corte, porque vamos a decir que si trazamos una línea imaginaria que nos una todos los huesos del metacarpo, vamos a hacer que los gradientes sean paralelos. No, no podemos. Entonces vamos a tratar de que por lo menos los gradientes de corte sean paralelos a la región ventral de la muñeca, que siempre es lo más plano posible, ¿sí? Lo otro que tenemos que tratar de hacer cuando acomodamos al paciente es tratar de que, no sé si ustedes me alcanzan a ver la muñeca, que no me haga este quiebre. Tratar de que la muñeca esté lo más derecho posible. Entonces, si tenemos que poner algún tipo de almohadilla abajo, lo hacemos. Sobre todo porque, si ustedes se dan cuenta, la eminencia tenar, que es la parte muscular de la región comprendida, digamos, entre el metacarpo del dedo pulgar, el primer metacarpiano, tenemos la parte muscular que es la eminencia tenar, y eso generalmente hace que nos eleve un poquito más la mano sobre lo que es el antebrazo. Entonces, lo importante es que no nos haga este quiebre ni para arriba ni para abajo, que esté lo más recto posible. Como ustedes lo están viendo acá, ¿sí? Fíjense que está lo más recto posible. Entonces, bueno, la programación coronal la vamos a hacer sobre todo teniendo en cuenta o la base de la región palmar, ¿sí? Y hacemos que los gradientes sean paralelos, o trazamos una línea central por la región de los tendones. Fíjense que los tendones también son dispares, hay uno más anterior, otro más posterior. Así que, bueno, vamos a tratar de trazar que los gradientes de campo sean paralelos a esa región palmar, ¿sí? Esa región, sí, palmar, bien digo. Sobre un sagital vamos a hacer que los gradientes de campo sean paralelos al eje largo del radio, carpo y metacarpo, ¿sí? Vamos a tratar, como vamos a tener una línea recta, vamos a tratar de que esos gradientes de campo sean paralelos a esa dirección, ¿sí? Y bueno, acá nos está mostrando un poco lo que el coronal que hemos obtenido. Respecto de la programación axial, en este caso, fíjense que si ustedes alcanzan a visualizar el plano sagital, hay una leve inclinación de lo que yo les decía que no se debe hacer. No se debe hacer esto
tenemos que tratar de que esté lo más recto posible. Y acá sí lo estamos teniendo. Tendría que haber ido, fíjense cómo viene así y hace una pequeña angulación. Tendría que ir un poquitito más arriba. Eso porque generalmente cuando lo acomodamos hace que la mano baje un poquitito. Si bien lo que nosotros tenemos que estudiar es la muñeca, lo mismo influye un poquito en cómo visualizamos luego las imágenes. Entonces, estos son tres planos, los tres planos coronal, sagital y axial. Los tres están potenciados ante uno. Fíjense que las regiones musculares se ven isointensa, ¿sí? Se ven todas isointensas. Por supuesto que esto es una imagen de un scout, no es como las otras dos que ya son imágenes obtenidas directamente de una secuencia de pulso. Entonces acá también cuando vamos a programar el axial, que es algo que yo les decía, no tenemos una línea recta de la primera línea de los huesos del carpo o de la segunda línea, pero bueno, le vamos a buscar la forma para que los gradientes de campo sean perpendiculares al eje largo, digamos, del radio del carpo y de los huesos del metacarpo. ¿Sí? Vamos a tratar que los gradientes de campo sean perpendiculares a esa línea. Sobre un sagital, los gradientes van a ser perpendiculares al mismo plano. ¿Sí? Si trazamos una línea radiocarpiana y metacarpiana, vamos a hacer que los gradientes de campo sean perpendiculares a esa línea también, obteniendo un FOB con, digamos, esto es lo que nos está mostrando el FOB, pero lo que vamos a obtener es directamente el plano axial, que es el que queremos, el que habíamos programado. Y luego, para la visualización del sagital, ¿sí? Vamos a programar sobre un coronal y lo podemos hacer de dos formas. Primero, si trazamos una línea perpendicular, vamos a hacer que los gradientes sean perpendiculares a esa línea perpendicular del eje largo radiocúbito carpiano. ¿Sí? Vamos a hacer que esa línea es perpendicular, los gradientes también van a ser perpendiculares a esa línea. O si no, tratamos de buscar la perpendicularidad lo que más se pueda a los huesos del carpo. ¿Sí? O también podemos ver el paralelismo con esa línea que es del eje largo radiocarpiano. ¿Sí? Cualquiera de las tres cosas lo podemos hacer. Lo importante es que si ustedes están viendo algún tipo de lesión, lo puedan agarrar con los gradientes de corte. Sobre un axial, vamos a hacer de trazar una línea media, digamos, del eje largo transverso. Fíjense que tenemos un eje largo y un eje corto, va a ser en sentido lateral y vamos a hacer que los gradientes de campo sean perpendiculares a esa línea, ¿sí? Obteniendo esto que vemos acá, que es el sagital. Hay un videíto que yo les voy a mostrar ahora, que eso lo hacíamos, lamentablemente no teníamos en aquel momento, el equipo no contaba con reconstrucciones para poder grabar, me quedaban grabadas en el equipo, pero yo no podía grabarlas a CD o mandarlas directamente desde el equipo, ¿sí? Porque era un equipo más viejo, entonces nosotros teníamos que directamente digamos, pasábamos del equipo, lo pasamos a un sistema y de ese sistema recién hacíamos la grabación, que era como un conversor, la grabación a un CD, DVD o bueno. Hoy en día ustedes ya saben que directamente desde el equipo se manda directamente por línea y lo pueden mandar hasta por mail, ¿sí? Pero lo mandan a una computadora o lo pueden mandar directamente a donde ustedes quieran. Esto que les voy a mostrar ahora, no sé si lo están alcanzando a ver, es una secuencia de eco de gradiente potenciada en T1. Fíjense que el músculo también se ve isointenso, en donde nosotros teníamos una secuencia de pulso, que eran secuencia de pulso de eco gradiente potenciada en T1 cortas, y nosotros programábamos con tiempos de delay entre secuencia y secuencia, ¿sí? Hacíamos una repetición de la secuencia que
estaba todo en la misma secuencia de pulso, de 3, 4, 5, 6 imágenes, lo que nosotros queríamos. De acuerdo a la cantidad de imágenes, recuerden que también era la cantidad de tiempo de exploración. Entonces, normalmente nosotros para muñeca usábamos 3 imágenes, en la cual teníamos una imagen ventral, una imagen central y una imagen dorsal, ¿sí? En eso para programar un coronal, ¿no es cierto? Y después nosotros hacíamos la reconstrucción tomando, que era una reconstrucción post secuencia de pulso, y tomábamos la imagen 1 de las 3 secuencias, la imagen 2 de las 3 secuencias y la imagen 3 de las 3 secuencias. Entonces podíamos hacer 3 reconstrucciones diferentes, ¿sí? Yo digo 3 secuencias, se podían tirar 3, se podían tirar 5, depende lo que ustedes podían calcular en el movimiento, porque es un video de un estudio dinámico. Entonces supónganse que yo tengo la mano así, yo la pongo en esta posición. El delay, ¿qué le llamamos el delay? Como era repetitivo, yo calculaba que de esta posición a esta, no sé si ustedes me están viendo la mano, yo tenía aproximadamente cada un ángulo de 5 a 7 grados, tenía un movimiento, 2, 3, 4. Entonces, si yo le calculaba que tenía 10 movimientos, hacía 10 repeticiones. El delay es el tiempo de retardo. Ese tiempo de retardo va entre repetición y repetición. Eso me lo permitía hacer el equipo. Entonces, yo le daba generalmente alrededor de unos 5 segundos de delay, ¿sí? De tiempo de retardo. Entonces yo salía de la secuencia, 5 segundos, salí, movía la mano, salía a la otra secuencia, y así hasta que salía todo. Y después hacía una reconstrucción, ¿sí? Y le daba movimiento. Y eso era para ver un poco cómo trabaja el fibrocartílago triangular y cómo están trabajando los diferentes ligamentos y tendones. Esto es un poco, lo que les voy a mostrar es un poco demostrativo, nada más, porque está hecho con 3 imágenes. Imagínense, en este caso está hecho en sentido coronal, no está en sentido sagital, sino coronal. Y el coronal va desde lo que más se puede inclinar hacia la región radial hasta la región del, digamos, externo del dedo meñique, ¿sí? Este movimiento como si estuvieran saludando. Denme un ratito. A ver si lo puedo hacer andar de acá. No, bueno. Ya se los busco. Esto generalmente no lo hacíamos porque no teníamos cómo mandarlo. O sea, el tema era que como no teníamos ese tipo de reconstrucción, digamos, para poder enviarlo, era un trabajo muy fino que teníamos que hacer porque lo poníamos en la pantalla del resonador y después lo filmábamos con una cámara. Y después, bueno, lo mandábamos como video y lo metíamos grabado en el CD junto con el estudio, en algunos casos donde nosotros creíamos y veíamos que era evidente la demostración de la señal a través de este movimiento. Ahí se los voy a subir. No sé si lo alcanzan a ver. Bueno, es una muñeca y fíjense ahora cómo, ven cómo se va moviendo. Bueno, acá es como para mostrarles a ustedes cómo trabaja, pero fíjense cómo se va viendo el movimiento, cómo se van viendo, por ejemplo, el ligamento, ¿sí? Este es el radial, radio carpiano, y este
el cubital. Sí, bueno, esto lo podían hacer la reconstrucción en cualquiera de los planos, ¿no? En un sagital o en un coronal. Generalmente lo que más se usaba es el coronal, que tiene menor cantidad de movimiento. Bueno, después nosotros que terminábamos, filmábamos y mostrábamos el nombre del paciente, ¿no? Que creo que en esta imagen, no sé si se muestra, me parece que ahí se va para arriba, ¿sí? ¿Ven? Y se muestra el nombre del paciente, como para que vean que se trata del mismo paciente que se le estaba haciendo el estudio. Bueno, eso es un poco lo que es, bueno, pero esto no lo tienen todos los equipos. Inclusive nosotros lo usábamos bastante poco porque el médico no quería que lo usáramos, hasta que en una oportunidad, luego que volvió a un congreso, otro médico le dijo: che, me gustan mucho esas imágenes en movimiento que me mandas. Y por supuesto que yo las había mandado, porque estos estudios los hacía yo. Yo las había mandado sin el consentimiento de él, y bueno, después cuando volvió de ese congreso me dice: ¿quién es el que está haciendo imágenes dinámicas? Bueno, le digo, para no mandar al frente a mis compañeros, le dije que era yo. Y me dice: bueno, ahí me han felicitado. Dice: si bien yo no estoy de acuerdo con que se envíen, dice, me han felicitado por las imágenes. Dice: así que vamos a ver, en ciertos casos que sea importante o demostrativo, las vamos a empezar a hacer. Así que bueno, a partir de ahí empezamos a hacer algunas, no en todos los casos, pero en algunos casos que él nos pedía, le hacíamos algunas imágenes dinámicas. También los trabajábamos en rodilla por el tema del ligamento cruzado, nada más que era un poquito más incómodo porque, bueno, teníamos la ventaja del equipo abierto, ¿no? Donde nosotros podíamos desplazar el miembro inferior o el miembro superior, lo podíamos desplazar. En el caso de la mano es muy poquito, porque en el caso de un ligamento cruzado anterior, un ligamento cruzado posterior, por ejemplo, es más complicado porque lo tenemos que trabajar al paciente en decúbito lateral, lateralizado sobre el miembro que nosotros tenemos que estudiar, ¿sí? Tiene que quedar apoyado en la mesa ese miembro, y después el paciente tiene que hacer una flexión total de la pierna sobre el muslo, tiene que hacer una flexión total y llevarlo a la extensión, ¿sí? Y para eso nosotros necesitamos espacio, y un equipo cerrado no se puede hacer, porque no tenemos el espacio para la flexión. Entonces, normalmente con un equipo abierto sí. Por eso también tenía la posibilidad y el software para hacer este tipo de imágenes en movimiento, ¿sí? Imágenes dinámicas. Lo que pasa a veces con estos equipos de bajo campo abierto, que tenemos algunas ventajas, pero la desventaja más grande sin duda es la calidad de la imagen, ¿sí? Por eso a veces se nos vienen abajo, y hay, bueno, no solamente la calidad de la imagen, sino que también hay muchos otros estudios que por la capacidad del campo magnético no podemos realizarlo, no podemos trabajar, ¿sí? Bueno, no sé si les quedó alguna duda, cómo venimos hasta acá. ¿Venimos bien? Sí, profe. Bueno, vamos a pasar ahora a miembro inferior, ¿sí? No sé si de miembro superior creo que quedó más o menos todo aclarado. Bueno, a medida que vayan teniendo dudas ustedes me pueden ir preguntando, ¿sí? Vamos a pasar entonces a ver cadera. Ayer, denme un segundito, por favor.
En el día de ayer estuvimos, cuando vimos pelvis, hicimos una aclaración al respecto de lo que era la pelvis ósea y la pelvis blanda o la pelvis ginecológica, ¿sí? Bueno, en este caso, hoy lo que vamos a ver justamente es la pelvis ósea o lo que mejor lo llamamos resonancia magnética de cadera, ¿eh? Esto ya nos vamos a un estudio de lo que es la articulación en sí, ¿eh? Y como reseña anatómica tenemos algunas cuestiones acá, sobre todo lo que nosotros vamos a estudiar es esta región, del acetábulo, de lo que es la Profe, perdón, cabeza. pero no se ve la imagen. Perdón, gracias por avisarme porque no la compartí. Ahora, ahí está. Sí, Ahí se ahora subió. sí. Dale, gracias por avisar. Bueno, volvemos hacia atrás. Decimos que lo que más nos interesa, como es pelvis ósea o resonancia magnética de cadera, lo que nosotros tenemos que hacer mucho hincapié, ya no nos interesa toda la región blanda central del hueco pélvico, digamos, del contenido pélvico, sino que nos interesa es más bien la región muscular y ósea que rodea la articulación coxofemoral, ¿sí? Entonces, bueno, acá les estoy mostrando algún par de accidentes anatómicos, nada más como para tener en cuenta, como el ligamento, bueno, acá lo muestra como que está cortado, porque han hecho como un desprendimiento, pero tenemos todo lo que es el acetábulo, la cabeza humeral, el rodete acetabular, el rodete glenoideo, ¿sí? El ligamento, este ligamento de la cabeza del fémur, y bueno, lo demás tenemos trocánter menor acá abajo, trocánter mayor acá, bueno, todos algunos accidentes óseos. Respecto de la antena que vamos a utilizar las mismas antenas que estamos utilizando para cuando hicimos pelvis blanda, o cuando hicimos tórax, o cuando hicimos abdomen, ¿se acuerdan? Son las fases raíz de cuerpo, o la antena de cuerpo o antena body. Recuerden que de estas, algunas son flexibles y algunas son rígidas, ¿eh? Tenemos de los dos tipos de antena. Las preparaciones previas, el ayuno en caso de utilización de medio de contraste, la posición del paciente va a ser en decúbito supino. Y fíjense que acá tienen dos esquemitas que yo les puse, dos esquemitas con la ubicación de los pies, ¿sí? Generalmente todo servicio tiene almohadillas, un par de almohadillas triangulares. Si no tienen, tratamos de buscar algo. Lo importante es que a los efectos de que el trocánter mayor quede bien manifestado en posición anatómica, digo trocánter mayor por las inserciones musculares, ¿no? Lo que nosotros tenemos que lograr es tratar de que se aproximen la punta de los pies y queden un poco más separado la parte del retropié, ¿eh? Esta sería la posición normal. Pero ¿qué pasa? Cuando los pacientes nos caen con un traumatismo, normalmente nosotros al hacer esta posición anatómica normal, digamos para el protocolo, es como que le estamos exigiendo una rotación interna al paciente. Entonces el paciente no nos va a aguantar. No solamente porque tiene que tener una contracción, porque nosotros generalmente acá, a la altura del antepié, después se los atamos para que el paciente se relaje. Pero esa rotación interna lo que puede traer es el síntoma de dolor, porque recuerden que lo que están haciendo es un paciente traumatizado. Imagínense, ayer vimos unas imágenes que yo les mostré cuando vimos la pelvis blanda. Yo les mostré que las imágenes que habíamos utilizado en ese momento habían sido de una fractura, ¿se acuerdan? Bueno, donde se veía en un axial, se veía la cabeza del húmero en la articulación, bien puesta, y el cuerpo del húmero en plano axial desplazado hacia adelante, ¿sí? Porque había sido una fractura que, bueno, no alcanzó a ser expuesta, pero estaba totalmente salida. Entonces, a ese paciente nosotros no podemos hacer esto, ¿sí? Entonces,
dentro de lo posible, y esto va para todos los protocolos que hemos estado visualizando, dentro de lo posible uno trata de hacer la posición para el protocolo que vamos a utilizar. Pero ¿qué pasa? No siempre lo podemos realizar. Entonces ustedes tienen que poner, y esto es a criterio de ustedes, porque ustedes no se olviden que están por meter un paciente en la sala de exploración que va a estar ahí quieto, sin moverse, entre 20 minutos y media hora, si no son estudios un poco más largos. Entonces, para estos casos, ustedes tienen que evaluar eso también. No solamente ponerle al paciente, porque el paciente después va a quedar dolorido y es un paciente que se les va a mover. Y es un estudio que no les va a salir con la calidad que debería, ¿sí? Entonces, en algunos casos, si el paciente puede, esta imagen de arriba es la que debería ser, pero si no puede, lo acomodan, por supuesto que las almohadillas no las ponen, y hacen de que el paciente se relaje. Generalmente cuando uno se acuesta y se relaja, los pies se van hacia afuera, ¿sí? Es la posición normal, no es la anatómica, pero es la normal. Las indicaciones en general: traumatismos, lesiones óseas, cartilaginosas, tumores, metástasis, necrosis vasculares y lesiones deportivas. Pueden ser lesiones, bueno, no sé si puse musculares también, no puse musculares, bueno, lesiones musculares también, como hemos tenido en varios casos tumores del cuádriceps. Bueno, esto es más o menos lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a acomodar al paciente. Por supuesto que en cada protocolo que vimos, que eso no lo voy diciendo porque eso lo vimos cuando vimos bioseguridad, no nos tenemos que olvidar del tema de la bioseguridad. También tenemos que tener en cuenta que si el paciente que viene a hacerse una cadera viene por control, ver si el paciente tiene ya un reemplazo de cadera. Si tiene un reemplazo de cadera, tenemos que avisarle al paciente de algunas consideraciones como corrientes de Foucault. No le vamos a contar, bueno, avíseme cualquier cosa de las corrientes de Foucault, no. Directamente nosotros lo vamos a tener en cuenta eso, porque no lo tenemos que asustar al paciente, pero le vamos a decir, mire, este es un estudio que no duele, no molesta, normalmente el implante que usted tiene es apto para hacer resonancia magnética, pero si usted llega a sentir algo, me va avisando. Entonces por ahí el paciente le avisa algo a usted, entonces cuando corta la secuencia de pulso, si ya está trabajando la secuencia, si recién empieza, corten antes y se meten adentro a charlar con el paciente, porque por ahí el dolor que siente el paciente es por la posición y no porque el equipo le esté produciendo dolor, ¿sí? Entonces ustedes tienen que entrar a charlar con el paciente o le van preguntando por el audio a ver si qué es lo que siente, si que te vuelvan, usted le duele mucho, no, es un poquito de molestia. Bueno, si usted ve que va acentuándose el dolor paso a paso en el transcurso de los minutos, vuelva a avisarme. Porque teniendo en cuenta esto de la corriente de Foucault, si es la molestia por la posición, no va a pasar más de eso. Si la molestia por corriente de Foucault, va a ir aumentando cada vez más. Entonces ahí ustedes cortan el estudio y sacan el paciente porque el material no es tan apto para hacer resonancia magnética, ¿sí? Así que son algunas de las cositas que siempre tenemos que tener en cuenta. Respecto de las secuencias y planos que vamos a utilizar, van a ser potenciaciones en T1, axial, coronal y sagital. Vamos con los tres planos de estudio. En T2 vamos a hacer axial y coronal, que son las dos secuencias más representativas. Y el STIR, o fíjense que pongo STIR o FASAT. El STIR, ustedes saben que es una supresión grasa totalmente pura, ¿sí? Y el FATSAT es una supresión grasa que ustedes le pueden hacer a través de un T1 o de un T2 o inclusive de una densidad de protones. Los parámetros de medición, entonces eso, bueno, este estilo FATSAT, ustedes lo van a hacer en potenciación axial o coronal. Si ustedes creen que es necesario, porque están viendo alguna lesión de la cápsula articular, del cartílago,
pueden tirarle alguna secuencia en el plano que mejor se visualice, que puede ser un plano coronal. Pueden hacer un eco de gradiente, potencia un T1 o potencia un T2, ¿sí? O sea, un eco de gradiente potencia un T1 o un T2 estrella, que vendría a ser el eco de gradiente potencia un T2. Los parámetros de medición, FOG, que van más o menos 360 milímetros, totalmente modificables, acuérdense de eso. Eso es para cada uno de los protocolos que utilicemos, siempre es igual. El espesor de corte va a ser de 4 milímetros y la distancia de 0,20. En cuanto a lo que es la programación, en esto estamos viendo tres imagencitas. La primera es un plano coronal, la segunda un plano sagital y la tercera un plano axial. Las potenciaciones que estamos viendo en estos tres planos son: la primera es una potenciación T1, fíjense que el músculo se ve gris, ¿sí? Isointenso. En la segunda, el músculo se ve hipointenso, se ve mucho más oscuro, más negro. Eso significa que estamos en potenciación T2, ¿sí? Y la tercera imagen, que es una axial, que también está potenciación T1, porque el músculo también se ve gris, ¿sí? Cualquiera de estos tres no tomamos como parámetro la grasa, porque la grasa en cualquiera de los tres se ve hiperintensa, ¿eh? Entonces no es un parámetro que podemos tomar en cuenta para saber qué tipo de potenciación es. ¿Cómo vamos a programar? Bueno, en este caso en el coronal vemos que el paciente tiene una cirugía, no es un reemplazo, pero sí tiene una cirugía de cadera, ¿eh? Ahí vemos esas hipointensidades que vemos ahí, son tornillos, clavos, para la sujeción de la cabeza humeral al cuerpo del fémur, ¿sí? Fíjense, tenemos el trocánter mayor ahí, por debajo tenemos las dos líneas hipointensas. Respecto de esto, la programación, vamos a hacer que los gradientes de corte generalmente se utilizan entre 13 a 15 o 16 gradientes de corte. Eso, la cantidad de gradientes de corte no es un parámetro que ustedes lo tengan que tener en cuenta, porque también va a depender de la extensión de la estructura y va a depender del tiempo de exploración, porque acá yo puse, supónganse, 15 creo, pero tendría que haber puesto 1 o 2 más, un poquitito más arriba, ¿eh? Entonces, si pongo 2 o 3 más, tengo que aumentar el tiempo de repetición y por consiguiente me aumenta el tiempo de exploración. Entonces son ese jueguito que nosotros empezamos a hacer, como siempre lo comento, respecto de las diferentes modificaciones que le hacemos al protocolo. Pero generalmente eso lo van manejando ustedes. Si ustedes consideran que con 10 está bien, lo pueden hacer con 10 en vez de con 15 y eso baja en el tiempo de exploración. Respecto de los gradientes del campo, vamos a hacer que, como se hace bilateral, ¿sí? Por más que me pidan la cadera izquierda, el axial y el coronal se hacen bilateral. Fíjense el coronal como se ve acá y cómo se ve acá en el axial. Entonces, lo que sí vamos a hacer de forma independiente es el sagital. El sagital lo hacemos sobre cada articulación. No vamos a tirar un plano sagital que en la misma secuencia de pulso me tome desde una cadera a la otra. Eso se hace individualmente por cadera, ¿eh? Entonces, excepcionalmente, el coronal y el axial se hacen comparativos, para que veamos las dos caderas. Aunque nos pidan una, lo que sí vamos a hacer si nos piden cadera izquierda o cadera derecha es el sagital, específicamente solo de la cadera que nos están pidiendo. Después los demás son planos que se hacen comparativamente. Respecto de la ubicación de los gradientes de corte, vamos a hacer que los gradientes de corte sean perpendiculares al plano medio sagital, ¿sí? Generalmente, si hay algún traumatismo de alguna de las caderas, puede haber una variabilidad en altura de una cadera sobre la otra, porque fíjense que el paciente acá está bien acomodado y sin embargo los gradientes de campo están oblicuados. ¿Qué es lo que logramos nosotros ahí? Si trazamos una línea, que es la mejor forma de programar, una línea que me una ambas cabezas femorales,
es lo mejor que podemos hacer por la programa. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es acomodar el paquete de corte y luego inclinarlo para que al menos uno de los gradientes, en este caso, si ustedes observan, es el gradiente número 3, fíjense, 1, 2, 3, pasa rozando la cabeza femoral del lado izquierdo y también la del lado derecho. Eso es lo que nos dio esta pequeña angulación, ¿sí? De esa manera, nosotros podemos ver, como vemos en el axial acá, bien comparativamente las imágenes de la misma forma. Fíjense que tenemos el trocánter mayor acá, lo vemos de los dos lados y lo vemos igual. Vemos un pequeño volumen parcial, ¿sí? De lo que vendría a ser parte del cuello, del fémur. Vemos cabeza femoral, que lo vemos exactamente iguales, y vemos parte de la glenoides, parte del acetábulo, del hueso coxal, ¿sí? Entonces, eso hace que nosotros podamos angular un poquito los gradientes para poder ver bien comparativamente ambas articulaciones. Respecto de cómo vamos a programar sobre un sagital, bueno, acá vamos a tratar de trazar una línea media porque fíjense que es como una C lo que nos hace el acetábulo respecto de la cabeza femoral. Entonces no tenemos un parámetro referencial como lo tenemos acá en el coronal. Entonces lo que vamos a hacer es trazar una línea media cefalocaudal, imaginaria sin duda, y vamos a hacer que los gradientes de campo sean perpendiculares a esa línea, pero sobre todo teniendo en cuenta la articulación, ¿sí? Respecto de la programación coronal, en la programación coronal vamos a hacer, fíjense que esta imagen si está puesta acá, bueno, está un poco, no se visualiza bien porque los gradientes de campo están tapándolo, pero también tenemos una fractura de cadera derecha, ¿sí? Para el programa coronal también vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar sobre una imagen axial, y que los gradientes de campos, al menos uno, en este caso es el gradiente número 4, fíjense, sea coincidente con la región anterior de la cabeza femoral de ambos lados, ¿sí? Del lado izquierdo y del lado derecho. A veces, como en este caso, que hay una fractura, bueno, suele ser un poco más, digamos, difícil buscar la referencia digamos, de que toque o de que pase a la altura de la región anterior de la cabeza femoral, ¿sí? Pero lo mismo se hace. Y es bastante coincidente, si ustedes lo alcanzan a ver, con el plano medio sagital. Sobre un sagital, hoy habíamos dicho que los gradientes eran perpendiculares, en este caso ahora sobre el coronal van a ser paralelos a esa línea imaginaria cefalocaudal que nosotros hemos trazado bastante central a la articulación, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros hacemos que los gradientes sean paralelos. Bueno, y esta es la imagen que vamos a ver, donde vemos las dos cadera derecha y cadera izquierda, lo más comparativo con, bueno, con todos sus grupos musculares, los músculos de parte de los aductores, esto que tenemos acá arriba, que son los glúteos, y esto que tenemos un poquito más acá abajo, que es parte de lo que es el cuádriceps, ¿sí? Respecto de, por último, la programación sagital, vamos a tratar de que si tomamos la línea articular, esta línea articular de arriba, vamos a hacer que los gradientes sean sobre un coronal perpendiculares a esa línea, ¿sí? Bien perpendiculares a esa línea. No siempre es coincidente con la dirección del cuerpo del fémur. Por eso tenemos que tener en cuenta la articulación y no el cuerpo del fémur en este caso. Hay veces que es referencial, como nos pasó en codo, que tomamos los ejes largos del húmero y del cúbito del radio como para hacer la programación, pero no es el caso particular de la cadera. Nosotros en cadera nos tenemos que centrar en la articulación, que es esta región de acá, porque si ustedes se fijan, los huesos del eje largo del fémur generalmente van hacia adentro, van de afuera hacia adentro. Entonces, si nosotros seguimos el eje, perdemos un poco la referencia de lo que queremos ver, que es a nivel de la articulación. Entonces, tratamos de que los gradientes de campo
para el sagital sean perpendiculares a esa línea superior articular, ¿sí? Y sobre una axial, es un poquito más complicado, pero tratamos de darle también una perpendicularidad a la articulación en sentido antero-posterior, y es bastante coincidente con el plano medio sagital, ¿sí? Bueno, y esto es lo que vamos a estar visualizando. Fíjense que acá abajo dice algunos autores, eso quedó a modo de comentario nada más, porque tengo entendido que no se hace, pero nos pasó que, bueno, ustedes deben saber que cada vez que hay algún congreso o algo, generalmente nuestros jefes de servicio o nuestros médicos vienen con algunas novedades de los congresos y comenzamos a hacer pruebas en el servicio. Entonces, generalmente en cadera hacemos un protocolo, que es el protocolo normal que hacíamos, y después durante un tiempito estuvimos probando esta secuencia de pulso, que en realidad no era secuencia, sino la programación de la secuencia de pulso, que eran los efectos de tener una mejor visualización de lo que era la cavidad cotiloidea, ¿sí? Y en este caso no está puesto acá, pero la idea era, dice, una secuencia potenciante 1 sagital oblicua, le llamaban eso. Nosotros tenemos el sagital esto, y el sagital es de sagital a axial, porque ustedes tienen, si este que es sagital lo empiezan a inclinar para este lado, que es lo que se quiere buscar, que es seguir la dirección del cuello del fémur, ¿sí? Tenemos la cabeza femoral y el cuello. Entonces, los gradientes de campo irían en ese sentido, ¿sí? Entonces agarraríamos perpendicular al cótilo y agarraríamos también parte de la inserción del ligamento, Entonces, del ligamento cotiloideo, ¿no? Entonces, esa es la secuencia que a veces en algunos lugares, por las dudas, si ustedes le llegan a escuchar alguna vez, sepan que salió de un congreso, Nosotros lo utilizamos un tiempo, después no lo usamos, no se lo utilizo más, pero se solía hacer esa secuencia de pulsos. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Venimos bien? No sé si tienen alguna pregunta para hacer. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a pasar a ver articulación de rodilla. Bueno, esta es una de las de los estudios de las articulaciones que más traumatismo sufren, sobre todo los deportistas y sobre todo los deportistas que hacen fútbol. Uno de las estructuras, digamos, que más sufrimiento tiene a nivel de la rodilla son, primero, las roturas meniscales, las roturas de los ligamentos cruzados y luego, en tercer lugar, la distensión, en muy pocos casos suele producir rotura, de los ligamentos colaterales, el colateral externo y el colateral medial. Como para tener y empezar una referencia anatómica, una reseña anatómica, bueno, esta es una rodilla que la estamos viendo en el esquema en flexión, donde vemos, bueno, fémur, la patela o la rótula, los ligamentos cruciformes, que son el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Lo que vemos acá son los meniscos con un ligamento meniscal, que es el que los une. El menisco, recuerden que es un fibrocartílago, que lo que hace, como todos los meniscos, como vimos en la articulación temporomandibular, como vimos, ¿en dónde más vimos? Como vimos el fibrocartílago triangular en la muñeca recién hace un ratito, cumplen la función de hacer que la articulación sea lo más segura posible, ¿sí? Porque si no, el platillo tibial no tiene la forma que tiene el cóndilo, Si bien tiene un abombamiento como para que el cóndilo entre de forma mejor, pero no es perfecto. Entonces, los meniscos cumplen la función de hacer que la articulación sea más segura. Por supuesto que luego
sostenida por todos los grupos ligamentarios y los grupos tendinosos musculares, que corresponden a los tendones de los músculos. Esto que vemos acá es un poco para tener en cuenta los grupos más tendinosos. Esto es bueno, recién estaba en flexión, ahora está en extensión, pero es una vista posterior donde vemos los ligamentos cruzados y vemos el ligamento del menisco, del menisco lateral, ¿sí? Fíjense que también cruza por detrás del ligamento cruzado posterior. Este es el ligamento cruzado posterior. Tengan en cuenta, no es sobre todo para el caso de ustedes, pero a veces suele prestarse a la confusión que cuando hablamos del ligamento cruzado anterior y posterior, me ha pasado, se los cuento porque me ha pasado, cuando tomas el examen, le decís dónde está el ligamento cruzado anterior y lo buscan por debajo de la rótula. ¿Sí? En realidad los cruzados son posteriores los dos, nada más que cuando hablamos de anterior y posterior es porque uno es anterior y posterior o posterior al otro. Siempre el ligamento más débil, el más delgado y que se suele desgarrar o cortar el ligamento cruzado anterior. Por eso vamos a ver también que tenemos una pequeña técnica con corte que se hace para descartar alguna lesión que a veces no nos queda bien clara en la secuencia común de resonancia magnética para ligamentos cruzados, ¿sí? Pero bueno, después tenemos lo que son los ligamentos colaterales, como habíamos visto en la imagen anterior. Fíjense acá, el colateral peroneo y el tibial. Bueno, y acá de nuevo tenemos ligamento cruzado y tenemos la parte de los meniscos, ¿sí? Y bueno, la parte ósea. La antena que vamos a utilizar es una multipropósito flexible o una CP Extremity. En estos casos generalmente se usan estas porque tienen mayor calidad de señal y son antenas muy parecidas a las antenas de cerebro. Y son antenas que son rígidas, tenemos mucha mejor calidad de señal. La posición del paciente es en decúbito supino, centrando en la región media de la articulación, la preparación previa del ayuno, en caso de que utilicemos un medio de contraste, y las indicaciones en general: meniscopatías, lesiones ligamentarias, traumatismos, osteonecrosis, osteocondritis. Recuerden que esta es una articulación que sufre mucho traumatismo por compresión, cuando saltan, cuando caen, cuando corren, y eso hace a veces que se termine enfermando el cartílago y termine necrosando a veces esa enfermedad cartilaginosa, termina inflamando el periósteo y termina haciendo una necrosis ósea. Generalmente suelen pasar así. Patologías vasculares, condromalacia, tumores, bueno, hay un montón de sintomatología. La mayor parte de los casos son de origen traumático. La secuencia de planos que vamos a utilizar van a ser T1 sagital y coronal, en T2 los 3 planos de estudio, sagital, coronal y axial. En STIR lo vamos a hacer en coronal, pudiéndolo hacer en cualquier otro plano, y en eco de gradientes, si vemos que hay lesiones de cartílago, para no elevar el tiempo de exploración, buscamos cuál es el mejor plano de visualización de esa enfermedad cartilaginosa y podemos hacer una secuencia en eco de gradiente. Yo después, cuando veamos imágenes, ya les voy a mostrar un eco de gradiente entre 2 estrellas más un FATSAT, ¿sí? que se había hecho en esa secuencia de pulso, como para que ustedes vean que a veces van a ver una imagen que no es, en cuanto a potenciaciones, no es igual a ninguna de las que estuvieron viendo hasta ahora. Los parámetros de medición van a ser FOV de 180, totalmente modificables de acuerdo a la estructura que estamos estudiando. Relación señal-ruido la misma, espesor de corte 4 milímetros y la distancia entre cortes de 0,20. ¿Cómo vamos a programar? Bueno, en este caso estamos viendo 3 imagencitas, sagital, coronal y axial, todas potenciadas en T1. La programación para hacer un axial, vamos a hacer que los gradientes de corte sean perpendiculares a
a la línea del eje largo del fémur y la tibia, femorotibial, y al menos tratar de que uno de los gradientes de corte pase por la línea intermeniscal. Aquí en esta imagen sagital, por ahí no la podemos visualizar con tanta claridad, pero sí cuando vamos a controlar sobre un coronal vemos que los gradientes de corte los tenemos que angular, ¿sí? Angular un poquito para tratar de que al menos un gradiente de corte pase por la línea intermeniscal. No sé si ustedes lo ven el gradiente que pasa por el menisco ahí y por el menisco del lado contrario. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a obtener una axial y vamos a obtener al menos una imagen de ambos meniscos en forma axial. Para la programación coronal, vamos a hacer que los gradientes de campo sean paralelos, ¿sí?, a esa línea femorotibial, ¿cómo se llama? Que tomen desde la rótula hacia la región posterior. Acuérdense que a veces tenemos algunas patologías quísticas en la región posterior que suelen estar por fuera o por dentro de lo que es el gastrocnemio o el gemelo, y que son los quistes de Baker. Entonces, a veces, si en el axial vemos que tenemos algún quistecito, acá vamos a tratar de agregar más gradiente o darle un poquito más de distancia entre cortes para que los gradientes sean un poquito más extensos, para que podamos extender un poquito más la zona de estudio. Entonces, para la programación coronal, vamos a hacer que los gradientes de campo sean paralelos a esa línea femorotibial, o en el caso de la programación sobre un axial, vamos a hacer que al menos uno de los gradientes de corte sea coincidente con ambos cóndilos femorales, ¿sí? Tenemos un cóndilo acá, el otro cóndilo acá sobre el axial, y vamos a hacer que el gradiente una ambos cóndilos, ¿sí? Como pasa acá. Fíjense, el gradiente número 3 pasa por el cóndilo de este lado y pasa por el otro cóndilo. Entonces, de esa manera vamos a obtener un buen plano coronal. Siempre acuérdense, en este caso no hay problema, en este caso estamos bastante justos, pero de los artefactos, traten de evitar siempre que no se les pase eso, que cuando ustedes ven el fold, porque van a ir controlando y van a ir viendo todas las imágenes, vean el fold, que el fold cubra perfectamente todo lo que es la imagen que ustedes quieren sacar, o ponerle sobre un muestreo en el caso de que no lo cubra totalmente. Esta otra imagencita es para una programación sagital. En esta programación sagital, los gradientes de campo van a ser sobre un coronal perpendiculares a los platillos tibiales. Fíjense, ya acá por ahí no nos interesa tanto la línea femorotibial, sino que directamente tomamos como referencia los platillos tibiales y le damos perpendicularidad a esos platillos, por supuesto, incluyendo adentro lo que son ambos ligamentos, el femorotibial o el ligamento, digamos, el colateral interno o el colateral externo, ¿sí? El medial o el externo. En el caso de la programación sobre un axial, que es un poco lo que hemos visto hoy, estamos viendo que la unión de ambos cóndilos, vamos a tratar de hacer una línea imaginaria y le vamos a dar perpendicularidad. Hoy era paralelo, ¿se acuerdan? Bueno, ahora vamos a tratar de que sean perpendiculares a esa línea. Generalmente suelen ser bastante coincidentes con las caras internas del hueco popliteo, ¿sí? Bueno, ya acá lo que estamos viendo es la imagen sagital potenciada en T1. En las tres imágenes está potenciada en T1. Esto que vemos acá es la programación para el ligamento cruzado anterior. Cuando ustedes vean un coronal, siempre van a ver una imagen bien intensa, hipointensa, bien marcada. Bueno, cuando vean eso, lo que están visualizando es el ligamento cruzado posterior, no el anterior, ¿sí? Entonces, la dirección que llega al ligamento cruzado anterior es de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro, o sea, va de la cara interna del cóndilo externo hacia la espina tibial. Tiene una pequeña angulación, pero que a veces cuando nosotros damos la perpendicularidad a los gradientes de corte no lo solemos agarrar bien. Sí el ligamento cruzado posterior. Entonces a veces nos quedamos con dudas de que si
está desgarrado total o parcialmente, ¿sí? Cuando hablamos de desgarro parcial puede ser alguna fibra que se hayan cortado, y el desgarro total es cuando ya se cortó, tuvo un desprendimiento, que a veces en las imágenes nos terminan de ayudar, porque solemos ver que el ligamento generalmente se suele cortar en la región femoral. Entonces generalmente nosotros vemos que el ligamento de la región tibial en un sagital sale hacia arriba, ¿sí? Desde acá sale hacia arriba, pero en vez de seguir la dirección hacia arriba, se cae para atrás. Y eso es un indicio de que generalmente está cortado. Por eso, de todas maneras, esta es una secuencia corta que lleva poquito tiempo de exploración y que angulamos directamente con poquitos gradientes de corte, cada 2 o 3 milímetros, dependiendo del equipo, eso ya lo vimos, y lo hacemos en T2, generalmente en T2. ¿Por qué? Porque el T2 nos marca líquidos, ¿sí? En el caso que haya desgarro, y también nos va a marcar la hipointensidad de señal del ligamento cruzado, ¿sí? Que eso nos va a acompañar por las dudas que haya edemas intrasustancia, como se le llama, que es cuando se edematiza el ligamento en la región interior. Bueno, y por último, les voy a mostrar, que eso es algo que les había comentado ayer, un videíto donde nosotros lo armamos con un compañero que también es docente de la facultad, que trabajábamos juntos en el centro, donde yo, bueno, iba filmándolo, muy casero esto, pero mientras él programaba, yo lo iba filmando. Entonces ese videíto lo usamos nosotros para mostrar cómo era el software, en realidad no el software, pero sí se ve el software de este equipo de Siemens, y cómo se va programando, cómo vamos seleccionando, ¿sí? Así que yo ahora les voy a ir mostrando. Denme un segundito. Acá está. Esto es una simulación de programación. Yo les voy a ir contando más o menos a medida que vamos avanzando el video, ¿sí? Esto, por supuesto, que no es igual para todos los equipos, ¿eh? Las ventanas que a mí me muestran acá va a ir dependiendo de los software de cada equipo. Si van a un equipo de Siemens, por ahí los equipos más nuevos tienen algunos cambios que le han hecho en el software. No se ve la imagen. No, ya se le subo. Pero son algunos cambios que pueden tener, pero son más o menos, si ustedes saben manejar van a saber manejar cualquier otro cambio que haya tenido el software de Siemens. Sí es diferente los software de General Electric, nada que ver con esto. Por eso yo les decía que ustedes, cada vez que vayan a trabajar algún equipo en particular, lo que por ahí la resonancia en sí no va a cambiar en cuanto a protocolos y eso, sino que lo que va a cambiar, y que por ahí les lleva un poquito más de tiempo, es familiarizarse y amigarse con el software del equipo, ¿sí? Bueno, esto, les digo, es un equipo 023 de Siemens. Esto que ustedes están visualizando acá nos muestra en el panel de la derecha, esta partecita de acá, se ve el movimiento del mouse, ¿no? Sí, profe. Sí. Esto que ven acá viene a ser lo que es el menú y datos que le va dando de la secuencia de pulso, ¿sí? Sobre todo la parte de abajo es como yo quiero dividir la pantalla, que son estas imágenes de acá, después ya la van a ver un poquito más claro. Y luego acá me va dando todo un menú para que yo pueda ir ingresando. A medida que yo voy apretando cada una de estas teclitas que yo tengo acá, me va abriendo un menú diferente, ¿sí? Ahora ya le vamos a ir mostrando, le vamos a mostrar una parte, ¿no? No le vamos a mostrar todo el software completo, pero pueden seleccionar, por ejemplo, acá. Nosotros tenemos seleccionada la pantalla, no sé si alcanzan a ver acá, es muy feo, muy tenue, pero alcanzan a ver que esta es la que está más marcada. Entonces ahí me dice que yo he seleccionado para que la pantalla esté dividida en 4. Entonces generalmente nosotros trabajamos las dos imágenes de arriba para la secuencia de pulso y las dos pantallas de abajo para ir visualizando estudios anteriores o estudios que estamos haciendo a medida que van saliendo la secuencia de pulso. Por ejemplo, acá les muestra que estamos por programar una columna, una rodilla, pero yo estoy
abajo visualizando una columna que puede haber sido el estudio anterior. ¿Para qué? Para hacerle fotos, ¿me entienden? Para hacer bastante otras cosas que son postprocesamiento de imágenes. Bueno, acá les empiezo a mostrar. Fíjense, ahí dice Procel, es selección de protocolo, nada más y nada menos que eso. Y acá arriba es la división de la pantalla. Yo puedo hacer que la pantalla esté dividida en 4, como les mostraba recién, o que esté dividido en una, o que esté dividida en 2 largas, una mitad y otra mitad, que sigue para el otro lado. Vamos a seguir, ahí hago selección de protocolo, me abre la ventana, ¿se acuerdan que yo les decía que abre la ventana? Y acá cuando abre la ventana, fíjense que me da la opción. Tengo dividido en 2 la pantalla. En una me está mostrando todos los estudios que están grabados, ¿sí?, en el equipo que vienen originalmente de Siemens. Y en la ventana esta de al lado, que es la que nosotros estamos seleccionando, me muestra todos los estudios que nosotros fuimos grabando porque fuimos bajando los tiempos de exploración, fuimos en la mayoría de los casos mejorando la calidad de imagen que venía originalmente, ¿sí? Pero fíjense que acá tienen, por ejemplo, dice, está para este caso seleccionada una antena, que es la antena de cerebro, que es muy posible que si aparece de una la antena de cerebro es porque nosotros para hacer la rodilla estamos usando la antena de cerebro, porque es una antena rígida y tenía muy buena calidad de imagen, quizás mejor calidad de imagen que la antena de rodilla, que era una flexible multipropósito. Entonces pasaba esto, entonces me tira, fíjense, acá arriba me dice Scout, acá abajo me dice el screening, acá me dice silla, para silla turca, acá me dice órbita, acá me dice ATM, bueno, y acá abajo están todas las secuencias de angiocerebrales. Fíjense, angio cerebral, angio de carótida, angio de senos sagitales, o sea, la venosa. Bueno, eso es un poco cómo me va mostrando. Entonces yo selecciono la antena, me voy a una multipropósito de 16, que es donde tengo grabado todos los protocolos, ¿sí? Por más que yo no use la antena de cerebro, tengo que cambiar porque tengo que levantar el protocolo de rodilla. Entonces, con esa antena yo tengo protocolos de angio, protocolos cervicales, codo, dedo, fíjense, hombro, muñeca, rodilla y tobillo, ¿sí? Selecciono el protocolo y ahí me abre todo lo que yo tengo. Tengo T1, tengo T2, tengo densidad de protones, ¿sí? Tengo T2 para cartílago, no sé si alcanzan a ver ahí. Bueno, y acá tengo otras, para ver rótula. Tengo acá para ver los supresiones grasas, supresión grasa. Entonces yo voy seleccionando ahora para hacer el protocolo. En este caso, en nuestro centro nos pedía todas las secuencias de pulso, trabajaban con matrices 256, un equipo de bajo campo, pero había algunas secuencias, como esta de densidad de protones, que trabajaban con matriz 512. Y al médico le gustaba, en vez de hacer un T1, le gustaba, aunque tenía un poquito más de ruido la imagen, para él visualizaba mejor las patologías con una densidad de protones. Así que nosotros habíamos suplantado para los estudios del centro el T1 suplantado por la densidad de protones con una matriz alta de 512 píxeles, ¿sí? Entonces ahí seleccionamos y nos abre la secuencia acá abajo. No sé si la alcanzan a ver acá abajo, nos abre. Pero nosotros vamos ahora a ver las imágenes esto es una rodilla anterior. Vamos a seleccionar la del paciente que tenemos que hacer. Ahí ponemos el scout. Estamos por programar posición. La posición es para ver los gradientes. ¿Ves que le muestra los gradientes? Fíjense, vamos para atrás. Perdón, ahí está. Posición y muestra los gradientes, el paquete. Esto es lo que yo le decía. Hay ciertos equipos que le muestran un solo gradiente y ustedes después que acomodaron el gradiente se extienden y llegan a ocupar toda la estructura. En este caso, ocupa el paquete de gradientes, lo angulo siempre desde las puntas
y le doy la perpendicularidad para hacer un sagital a los platillos tibiales. Busco la imagen coronal. Si yo controlo ahí, el FOV está mal, ¿sí? Porque hacia los costados me da gradiente, pero hacia adelante y hacia atrás me está diciendo que está mal el FOV, porque estoy cortando la región posterior de la rodilla, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Muevo. Busco la dirección que yo les decía hoy, ¿sí? Fíjense cómo inclina, porque trazo una línea paralela acá para darle perpendicularidad a los gradientes de corte. Me fijo acá en el FOV, ¿sí? Para adelante está bien, para atrás está muy al límite. Entonces debería acomodar el FOV. Lo subo un poco para que me quede la imagen centrada y lo tiré un poquitito más para atrás. No sé si lo alcanzan a ver. Vuelvo a controlar y vuelvo a angular un poquito porque tiene que ir un poquito corridita para dar perpendicularidad a los platillos tibiales. Vuelvo a controlar, fíjense cómo controlo, voy, vengo, ¿sí? Y recién ahí le doy measure, que el measure es medición, ¿sí? Como en este estudio ya estaba haciéndolo el estudio, el equipo ya está trabajando, ya está saliendo una secuencia de pulso, lo que hago yo acá es mandarlo a cola, ¿sí? A cola de salida. Entonces, cuando termina la secuencia que está saliendo, sale automáticamente esta sin que yo tenga que programar. Entonces, lo normal, ¿ven? Hago cola y ya quedó, ¿sí? Bueno, lo normal es que uno en prácticamente estudios normales, en 5 minutos, cuando mucho, 6 minutos, programa todo el estudio de media hora, ¿sí? Y después lo único que hace es esperar que vaya saliendo, ir revisando el estudio, ir buscando, ustedes hacen el diagnóstico, viendo si hay patología, si no hay patología, para ver si tienen que ampliar el protocolo de estudio, ¿eh? Generalmente ustedes hacen el protocolo que corresponde, que trabajan en ese centro, y después lo pueden ampliar de acuerdo a las patologías que pueden ir apareciendo, ¿sí? ¿Les ha quedado más o menos claro? ¿Ven que no es tan complicado? Por supuesto que estas son secuencias de pulso que nosotros ya teníamos grabadas y los parámetros de medición, los parámetros de calidad de imagen, los parámetros de la matriz, ya los tenemos todos modificados, ¿eh? En ciertos casos se podían llegar a retocar, pero eso generalmente se hace cuando uno graba una secuencia de pulso, ¿sí? Bueno, acá ya hemos terminado rodilla, nos estarían quedando 2 estudios más para ver, que es tobillo y pie, y después de eso vamos a hacer, ahí sí los voy a necesitar que estén todos muy atentos porque vamos a ir, los voy a probar, digamos, de alguna manera, vamos a ir viendo estudios y les voy a ir haciendo preguntas para que ustedes vayan, empecemos a interactuar un poquito en planos, bueno, anatomía mucho, no, eso se tienen que poner a estudiarlo ustedes, pero lo vamos a ir viendo también, pero sobre todo vamos a ir viendo diferentes tipos de estudios, las programaciones, vamos a ver también el tema de las potenciaciones, para que les quede claro para el tema del examen. Antes que cortemos, ya que los tengo a todos, me gustaría programar con ustedes el tema del examen, ¿sí? Yo había estado viendo, el examen lo tenemos que hacer sí o sí antes de que, para no quitarle tiempo a la otra materia, que ustedes siguen con inglés, creo, ahora en abril. O sea que lo tendríamos que hacer antes del 11 de abril. El 11 de abril cae viernes, que sería la próxima clase que tendrían ustedes. Yo había pensado hacerlo, si ustedes pueden, el día jueves. No sé si alguno trabaja, perdón, abril, antes del 11 podría ser entre el 7 y el 10. Yo había pensado hacerlo el jueves 10, cerca de las 21 a 22 horas, para que todos puedan estar, que hayan salido de sus trabajos y todo eso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les queda bien el día jueves 10 de abril a las 21 horas, por ejemplo? Sí, perfecto. Bueno, Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces quedamos así. Yo después se lo subo al grupo para que les quede grabado. Jueves 10 del 4,
21 horas, ¿sí? Yo ahí me voy a conectar un rato antes, les voy a dar los parámetros del examen, vamos a charlar un ratito antes, traten de ser lo más puntuales posible y van a tener alrededor de unos entre 40 y 45 minutos. Generalmente la mayoría los termina al examen, son 25 preguntas nada más, entre los 20 y los 30 minutos, pero yo les voy a dar un tiempito más por las dudas. Y generalmente, bueno, si se pueden conectar bien a las 21, cosa que 21:05 más o menos, charlamos siempre un ratito antes de cómo va a ser el examen, para que se puedan realizar el examen, ¿sí? El examen, una vez que se cortó el tiempo, se corta el examen, ¿sí? Una vez que yo les voy a ir avisando, falta un minuto, falta nada, ¿por qué? Porque cuando se cumple el tiempo, el examen se corta automáticamente. Los vamos a hacer por formulario de Google, ¿sí? Eso yo se los voy a ir enviando. Ya voy a ver si se los envío por mail. Yo no tengo los mails de ustedes, pero si no, copio el link y se lo subo al grupo y ustedes entran a través del grupo, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta para hacer. Entonces, quedamos, en definitiva, que el jueves 10/4, yo ya lo agendo ahora, 10/4 a las 21 horas, tenemos el examen de resonancia, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer de todo lo que vimos hasta el momento, del examen, no sé si quieren preguntar algo? 25, Marta, son 25 preguntas, de las cuales tienen que tener aprobada el 60% para llegar a la aprobación, que sería un 4, y ese 60% se logra con 15 preguntas. Si ustedes de las 25 contestaron 15 bien, están aprobados. Las respuestas, una vez que ustedes entregan, son automáticas. Yo por eso les voy a subir en el día del examen, les voy a subir un cartelito, por decirlo de alguna manera, cuáles son, de acuerdo a la cantidad de respuestas, la nota que le corresponde. Entonces, cuando ustedes entregan el examen, tienen una devolución automática, pero es automática, ¿sí? Se les hace la devolución y les dicen cuántas preguntas bien tienen respondidas. Entonces, ustedes se fijan en el cuadro que yo les he subido y esa es la nota que van a tener, ¿sí? No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, escuchen, entonces nos tomamos unos 15 minutitos y ya hacemos el tramo final, ¿les parece? Son las 10, volvemos a las 25:30, volvemos 1:30, ¿les parece? Y de ahí damos hasta el final con los 2 temas que nos falta de protocolo y con la visualización de imágenes, que vamos a ir viendo a medida de que ustedes me vayan solicitando. Ya hay un poco de estudios de todos, así que, pero vamos a ir haciendo algunos hincapiés sobre todo, que son muchas de las preguntas que hay en el examen, sobre planos y potenciaciones. Bueno, no se desconecten en lo posible, así en 20 minutitos, 15, 20 minutitos nos vemos.